Bien, de manera introductoria tenemos que saber que en Estados Unidos se calcula que ocurren 1 millón de quemaduras cada año. Más de 50.000 requieren hospitalización y el mecanismo más común de las quemaduras es por flama y escaldadura. 5.000 a 10.000 muertes cada año en Estados Unidos se debe a lo que es la lesión por inhalación y se presenta en un 30% de los pacientes que son admitidos a estos centros. La inhalación de humo se encuentra asociada a las quemaduras en el 60 y el 70% en pacientes que mueren en dicho centro. Por esto, el día de hoy traemos un caso clínico de un paciente masculino con siglas JAN de 10 años, natural y residente en la ciudad de Santiago, con los motivos de consulta: lesiones en cara, cuello, extremidades superior izquierda y ambas extremidades inferiores por quemaduras. En el padecimiento actual tenemos un paciente masculino sin antecedentes mórbidos conocidos, el cual se encontraba asintomático 9 horas antes previo a su llegada al centro, cuando permanecía en una casa en construcción jugando con sus compañeros sin supervisión de un adulto. El mismo enciende una fogata para preparar alimentos y accidentalmente vierte un cubo de sustancias inflamables, ocasionando explosión en espacio cerrado, provocando lesiones tisulares a nivel de cara, cuello, extremidad superior izquierda y ambas extremidades inferiores, motivo por el cual activan sistema 911, quienes asisten al llamado y trasladan al paciente a un centro de salud cercano a su comunidad, donde le realizan los primeros auxilios. Le canalizan con 2 vías periféricas, con lactato Ringer, le colocan gamma globulina humana y cubren áreas quemadas con crema de sulfadiazina de plata. En el examen físico identifican una probable lesión inhalatoria, por lo que colocan oxígeno a altas dosis y nebulizaciones con heparina. Posteriormente, el paciente es referido a nuestro centro. Recibimos un paciente consciente, orientado, afebril, manejando los siguientes signos vitales: una presión arterial de 160 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto y una temperatura de 37 grados Celsius. El mismo con las lesiones antes descritas, e inmediatamente se procede a realizar la laringoscopía, por lo que es el departamento de anestesiología. En la laringoscopía se evidencia que las mucosas están hiperémicas y se ve levemente edematizada, por lo que se toma la conducta de realizar intubación por la probable lesión inhalatoria. Al examen físico tenemos un paciente cara, lesión tisulares que abarca mejilla, oreja, nariz y región frontal. Nariz, el tabique nasal central simétrico, presencia de lesiones tisulares a nivel de la piel del mismo. En la boca, labios simétricos, móviles, mucosa oral húmeda y tubo endotraqueal presente. El cuello cilíndrico, móvil, tráquea central, lesiones tisulares superficiales en región anterior y lateral. A nivel de tórax, vemos que el paciente tiene un tórax simétrico, normodinámico, normoexpansivo, sin retracciones intercostales. Y a nivel pulmonar, pulmones ventilados, murmullo vesicular presente, sin agregados pulmonares. En las extremidades superior izquierda, asimétrica por lesión tisular que abarca la cara anterior del brazo, móvil, pulsos presentes. Y a nivel inferior encontramos extremidades asimétricas por lesiones tisulares que van a abarcar todo el muslo en su cara anterior y lateral y ambas piernas, pulsos presentes. En el diagnóstico de ingreso del paciente se ingresa con quemaduras por flama y sustancia tóxica en cara, cuello, miembro superior izquierdo y ambos miembros inferiores. De segundo grado, superficial y profunda para un 35% de superficie corporal quemada. Y en la probable lesión por inhalación. El manejo clínico que se le realiza al paciente en su estadía en el centro, se le continúa lo que es con lactato Ringer de mantenimiento, 4 mililitros por kilogramo superficie corporal quemada, más 1.500 mililitros por superficie corporal quemada. En las primeras 24 horas ya el paciente ya tenía 9 horas antes de llegar al centro, por lo que se continuó con las segundas 16 horas, 3.157 mililitros de manera endovenosa. Posteriormente, al concluir lo que sería el manejo con Parkland, se inició la solución mixta de 33%, 2.000 mililitros superficie corporal al día,
El omeprazol, 1 miligramo por kilogramo dosis cada 24 horas, diluido en 100 mililitros de solución salina, y la vitamina C de 500 miligramos dosis, cada 24 horas, La sedación con midazolam, 0.5 miligramos por kilogramo día, y fentanilo, 2 miligramos por kilogramo día, ambos diluidos en solución salina al 0.9%. Nebulizaciones con heparina, 5.000 unidades dosis, 1 mililitro más 3 mililitros en solución salina al 0.9% cada 6 horas. Y N-acetilcisteína, 3 mililitros más 3 mililitros de solución salina inhalado. Dentro de las notas operatorias, posteriormente al manejo, el paciente es llevado a sala de cirugía, donde se le realiza desbridamiento romo con gasas especiales en cara y ambos miembros inferiores, donde se procede a retirar todo el tejido desvitalizado. El mismo se realiza lavado con solución salina al 0.9% y finalmente se colocan parches de atrauma en Caltostat y se cubren con apósitos estériles secos. Dentro de los estudios de laboratorios, el paciente tenía hemograma dentro de los niveles, dentro de parámetros normales, 12.9 de hemoglobina, un hematocrito en 37 y plaquetas en 220. En los hallazgos durante toda su estadía solamente se evidenció que tras todos los procedimientos quirúrgicos realizados, las curas que se llevaban a sala de cirugía, se evidenció una hemoglobina en 9.6 sin necesidad de transfusiones. Dentro de los otros análisis que se realizaron, dentro de las químicas, una urea en 22.4, creatinina en 1.7, proteína total en 4.4, albúmina en 2.8 y sodio en 135. O sea, ninguno de los hallazgos en los laboratorios tuvieron ninguna alteración. Importante destacar que los gases arteriales que se les realizaron durante su estadía en el centro, se les realizaron durante todo el proceso de intubación, donde no hubo hallazgo significativo en los gases arteriales ni al principio ni al final de la intubación. Dentro de la radiografía y estudios de imágenes que se le realizaron al paciente, sumamente importante, la radiografía de tórax se le hizo al paciente en las primeras 24 horas de su ingreso, donde no hubo hallazgos positivos, pero como estábamos ante un paciente ante un trauma, se le realizó por a ver si había alguna alteración, alguna fractura, un trauma. Notas de importancia, bueno, la aplicación del protocolo de la lesión por inhalación desde el día 0, extubación del paciente a las 48 horas sin ninguna complicaciones, curas durante 10 días y manejo posterior con colocación de crema ID, evidenciándose buena epitelización y el egreso del mismo a los 15 días. En la revisión, sumamente importante, todo el proceso que se llevó a cabo, la mayoría de las muertes tempranas por accidentes con fuego son debidas a la inhalación. De esto la importancia de nosotros tomar conducta al principio con el protocolo de la lesión por inhalación. El mayor porcentaje de pacientes con compromiso en las vías aéreas se produce en incendio de espacio cerrado, otra característica que tenía nuestro paciente. Y la lesión por inhalación aumenta desde un 2% de la superficie corporal quemada, es inferior a un 20%, hasta un 55% si sobrepasa un 80%. Fisiopatológicamente debemos de saber y de conocer lo que es el mecanismo por lo que actúa la lesión por inhalación y la importancia de nosotros, que es lo que hoy debemos de llevarnos a casa, de actuar de una manera rápida, de una manera inmediata, para evitar compromisos pulmonares posteriores. La lesión por inhalación comienza el inicio de afectación de todos los niveles de tracto respiratorio, desde la orofaringe hasta lo que son los alveolos. Esto va a depender del tipo de material al que el paciente se ve expuesto, del grado también de la exposición del humo y del lugar donde se encuentre. Temperaturas mayores a 150 grados causan lesiones directas en lo que son la cara, orofaringe y vías aéreas superiores. Esto es por la gran capacidad de absorber calor que tienen estas áreas. Importante determinar. Nuestro paciente llegó obviamente a la laringoscopía, cuando se le hizo la laringoscopía con edema e hiperemia de la mucosa, de suma importancia, por lo que en la fisiopatología conocer, por ejemplo, eritema, edema y ulceración, que lo vamos a ver más adelante. El compromiso de la permeabilidad de las vías aéreas es importante destacar y la afectación que se puede presentar por el trauma que el mismo lo ha causado, la afectación de la extensión del cuello y hasta afectación para abrir la boca. Importante mencionar que en las primeras 24 horas un paciente con una probable lesión por inhalación no puede presentar manifestaciones y de aquí
la importancia de las fases de lo que es una lesión por inhalación. En la primera fase, que es de 0 a 36 horas, debemos de tomar en cuenta lo que es la exposición al monóxido de carbono, donde el paciente va a presentar una hipoxia y una lesión térmica que me va a llevar al mismo a tener un broncoespasmo y una insuficiencia respiratoria. En la segunda fase, un paciente con lesión inhalatoria, que va desde las 24 a las 72 horas, puede incluir el edema pulmonar, la telectasia, la traqueobronquitis y también los daños lo que es a nivel alveolar con consecuente alteración de la ventilación perfusión. Una tercera fase que va desde el de 3 a 10 días, donde los daños de los mecanismos de la defensa del pulmón se va a ver afectados. Por eso es que en las primeras horas, las primeras 24 horas, los pacientes con lesión inhalatoria pueden estar asintomáticos, pero debemos de tomar una conducta de una manera rápida para poder salvarle la vida. Por lo que esto me puede llevar a un paciente a presentar bronconeumonía y posteriormente a un síndrome de distrés respiratoria aguda. Los datos clínicos de importancia en el momento a la hora de evaluar un paciente con una probable lesión por inhalación, nunca debemos de subestimar. O sea, las quemaduras, por el mayor porcentaje que tengan, siempre debemos de tomar en cuenta y de tener pendiente que estamos ante un trauma por excelencia, por lo que debemos de hacer un ABC, o sea, revisar las vías aéreas, que es de suma importancia, y esto va desde el cero, desde el momento cero, y vamos a tomar en cuenta lo que son los datos clínicos que van a aparecer de 0 horas a 12 horas y de 12 horas a las 24 horas. En las primeras horas hay presencia de quemaduras faciales que nos debe a nosotros hacer sospechar que de hecho es una indicación quemadura a nivel facial, según que sean superficiales o profundas. De hecho, está como los criterios para una intubación temprana en pacientes con una probable lesión por inhalación. Vibrisas carbonizadas, disfonía, sibilancia, el estridor laríngeo que se presenta en esos pacientes, que va a presentarse en un 23% de los casos, la expectoración carbonácea, que dice que es patoneumónico de una lesión por inhalación y que se presenta en un 58% de los casos. La radiografía de tórax, al principio, normal. Se le debe de hacer porque estamos ante un trauma, el protocolo de trauma, porque el paciente puede presentar una fractura, ¿cierto? Y los gases arteriales, al igual como en el caso de nuestro paciente que se le realizaron gases arteriales, también se encontraban normales. Hallazgos anormales en la nasofaringoscopía y en la broncoscopía obviamente no van a determinar el manejo con la intubación. Durante las 12 y las 24 horas después de la lesión, una enfermedad pulmonar progresiva, que ese es el temor del manejo de los pacientes con una probable lesión por inhalación. Porque al momento el paciente sin síntomas, sin alteraciones que uno no la pueda ver, pero posteriormente presentan ese edema tan agresivo que cuando viene a ver no podemos ni entubar al paciente y tendría que llevarse otro tipo de manejo más agresivo. Aparición de anormalidades radiográficas ya después de las 24 horas pueden estar presentes y alteraciones en los gases arteriales. El diagnóstico ideal, la sospecha clínica. Inmediatamente nos llega un paciente que con una quemadura es un trauma, como yo decía, trauma por excelencia. Hacer el ABC, sospecha clínica, tener la sospecha clínica para yo determinar si el paciente realmente tiene una probable lesión por inhalación. La laringoscopía directa, que es lo que tenemos en nuestro centro, no tenemos un broncoscopio, un fibrobroncoscopio, que sabemos que es el gold estándar en los pacientes con una lesión por inhalación, pero tenemos la laringoscopía directa que nos dice a nosotros el paciente tiene hiperemia de la mucosa, edema de la mucosa, y yo puedo tomar una decisión con lo que pueda haber en la laringoscopía. La radiografía de tórax, cuestionable en muchos casos porque dijimos que no presentan hallazgos al principio, en las primeras 24 horas, pero ya posteriormente sí pueden presentar hallazgos. Los gases arteriales también cuestionables, hacerlo al principio, pero se debe de hacer porque estamos ante un paciente grave. Administración, como método diagnóstico también se utiliza la administración de xenón, que no es más que un isótopo radioactivo que se utiliza de manera endovenosa, y tecnesio ya 99 de manera inhalada, donde se le va administrar y por la recaptación de vamos a valorar la ventilación perfusión del paciente. Dice que 90 segundos de retención puede ayudarme al diagnóstico de una lesión inhalatoria de vías aéreas inferiores y que es fidedigno en un 85% de los pacientes. Entonces, el protocolo actualmente que utilizamos para los pacientes manejados para una lesión por inhalación
intoxicación por monóxido de carbono, vamos a tomar como parámetro lo siguiente. Un paciente despierto es un paciente que inmediatamente sospechamos que tiene una lesión por inhalación, paciente que se le debe administrar oxígeno por mascarilla al 100%, una FiO2 al 100%. Y un paciente obnubilado, tenemos un paciente que necesita intubación. Esos son de los criterios, o sea, para nosotros, con el manejo del protocolo. Y una O2, 90 y 100% vía ventilación a presión positiva. Cuando tenemos obstrucción de lo que serían las vías aéreas superiores, con lo que es edema, tisular, ya sea externo o interno, debemos de determinar si el paciente está fallo respiratorio presente, debemos de iniciar presión positiva con un CPAP, como ya había mencionado, oxígeno a 100%, el toalé pulmonar, que es la limpieza pulmonar que se le debe hacer al paciente, considerar el tratamiento con broncodilatadores, que las guías hablan muy bien del tratamiento con lo que son los broncodilatadores, monitorizar con gases arteriales, no administrar esteroides y tampoco administrar antibiótico profiláctico. Actualmente las guías no contemplan la antibioterapia de manera profiláctica en pacientes con lesión por inhalación, sino posteriormente cuando ya puede ser que esté cursando con una neumonía. Si no están presentes, intercambio gaseoso, aumento del trabajo respiratorio, debemos de evaluar una injuria aérea de vías inferiores. Entonces, si yo tengo una injuria aérea de vías inferiores, si tengo roncos sibilantes, si considerar una fibrobroncoscopía, pero ¿qué pasa? De manera aguda no tenemos fibrobroncoscopio en nuestro centro, por lo que vamos a usar lo que tenemos, una laringoscopía. Sí, vamos a seguir el manejo con lo que son los broncodilatadores y los gases arteriales y vigilancia contra la infección y reconsiderar la ventilación en esos pacientes. No, tenemos que hacer un manejo usual de las quemaduras. La gran pregunta siempre, ¿intubar o no intubar a un paciente con una probable lesión por inhalación? Sí, siempre. O sea, estos son los parámetros que nos dan las guías para nosotros tomar la decisión de intubar. Pero el momento en el que nosotros nos encontramos, la situación, porque tenemos un paciente que no sabemos, la exposición a la que estuvo, el momento, el tiempo en el que se encontraba en el área cerrada, inhalando humo, por lo que es ideal. Paciente con estrido de laringe, restricciones intercostales, dificultad respiratoria, una presión arterial de O2 menor de 60, una presión de CO2 mayor de 50 y quemaduras de cara y cuello, como yo lo mencionaba, intubación inmediata. Y es importante tener en cuenta lo que es usar un tubo endotraqueal de tamaño adecuado. ¿Por qué? Porque por ahí mismo le vamos a hacer la fibrobroncoscopía posteriormente. Administrar oxígeno modificado y tomarme como veis de elevación de la cabeza. Conclusiones. Las quemaduras de vías aéreas corresponden a una patología grave cuyo diagnóstico se basa en un alto índice de sospecha, aunque el paciente no presente manifestaciones clínicas, que es lo que hemos estado hablando desde el inicio, al ingreso hospitalario. Se debe considerar que entre un 15 a un 30% de los pacientes quemados requerirán intubación endotraqueal. Y los estudios de imágenes como la radiografía de tórax no muestran hallazgo en las primeras 24 horas. La fibrobroncoscopía es el método diagnóstico de elección y el uso de broncodilatadores y de heparina nebulizada aporta grandes beneficios para los pacientes con probable lesión por inhalación. Hasta aquí es cuanto. Muchísimas gracias.